Buenas noches. Vamos a presentar la intención investigativa para la presente tarea. Mi nombre es Blanquedilia Olaya Velasco, perteneciente al grupo de doctorado Barranquilla, grupo 3. La intención se titula Realidad de las instituciones educativas respecto a las vivencias y manifestaciones religiosas católicas en los colegios públicos de la costa caribe colombiana. Vamos a trabajar inicialmente con el capítulo 1, el plano ontológico, planteamiento del problema, la descripción del problema. Las instituciones educativas de confesión religiosa católica han desmejorado notoriamente sus vivencias religiosas. Algunas instituciones educativas manejan un programa de educación religiosa de enfoque católico, pero que en la realidad no se enseña debido a que no se tiene el personal capacitado. El docente de educación religiosa realmente es el asignado por descarte al director de grupo o sencillamente se convierte en una materia de relleno que no tiene un personal especializado en el área para su enseñanza. Por otra parte, se siente temor proclamar las vivencias religiosas y las manifestaciones religiosas católicas porque se atiende a la ley de la Constitución Nacional que nos habla de la libertad de culto. Entonces a veces tememos hablar de religión católica porque creemos que como hay otras personas dentro de la institución que no profesan la religión católica, podemos interrumpir sus creencias o alterar de cierta manera el orden establecido o interferir en sus propias vivencias. Delimitación del problema. Bueno, el tema es la religión. Religión católica. En cuanto a un enfoque de vivencias y manifestaciones religiosas, ¿en dónde? En instituciones educativas. ¿De dónde esas instituciones? De la costa caribe colombiana. El problema está enmarcado dentro de la región caribe, el cual se ejecutará en un lapso de un año aproximadamente, donde se hará un acercamiento necesario a estas instituciones educativas para la aplicación de los instrumentos. Se trabajará con aproximadamente unas 20 instituciones educativas de los 8 departamentos de la región caribe, donde se aplicará encuestas y entrevistas a docentes, directivos y estudiantes. ¿Cuál es el interrogante de esta investigación? ¿Cuál es la realidad de los colegios públicos en cuanto a las vivencias y manifestaciones religiosas católicas? Vamos a ver los objetivos. ¿Qué objetivo entonces planteamos? Determinar la realidad de las instituciones educativas de la costa caribe colombiana respecto a sus manifestaciones y vivencias religiosas católicas. En cuanto a objetivos específicos, un primer objetivo sería diagnosticar las instituciones educativas públicas de la costa caribe colombiana en cuanto a las manifestaciones y vivencias religiosas católicas al interior de las mismas. Establecer las circunstancias propias de las instituciones educativas de la costa caribe colombiana relacionadas con las vivencias y manifestaciones religiosas de su fe católica para sentar una base que mejore dichas prácticas. Y otro objetivo, finalmente, sería analizar las vivencias y manifestaciones religiosas católicas de las instituciones educativas de la costa caribe colombiana con el fin de proponer acciones que fortalezcan dichas prácticas en las instituciones. Capítulo 2. Vamos a hablar del plano epistemológico, evolución histórica del fenómeno. ¿Qué tenemos acerca de este tema? Inicialmente, Duqueiro, Amaya, García, Oliverio, Moreno, Galvis, Púlveda y Vargas Correa en el 2015 realizaron una investigación titulada Aportes de la educación a la evangelización católica de la cultura en Colombia, un estudio documental,
lo hicieron durante los años 2000 a 2010. Trabajaron, no que lo hicieran, sino que recopilaron toda la información en fuentes de las universidades, en revistas, en archivos, de todo lo que se había trabajado acerca de la educación religiosa y el aporte que la educación daba a la evangelización católica. El resultado de esta investigación permitió descubrir que el tipo de educación que se va a ofrecer a la institución educativa le permite autonomía. La educación parte de la complejidad humana de su estructura corporal, racional, cultural y trascendente para alcanzar su plenitud. Por otra parte, Beltrán en el 2011, de la Universidad Nacional, nos hace una investigación cuantitativa, concretamente una descripción cuantitativa de la pluralización religiosa en Colombia. Esta es una tesis de grado, de tesis doctoral. Lo realizó aquí en Colombia, sobre todo en la región rural del Urabá. Indaga de qué modo los cambios religiosos implican respeto y tolerancia por las minorías. Descubre con este estudio el creciente aumento de nuevos movimientos religiosos, ante todo el pentecostal. El estudio de hecho dice que ha disminuido los miembros de la Iglesia Católica precisamente por el aumento de otras confesiones religiosas que han surgido en los últimos años. Evolución histórica del fenómeno. Continuando con el tema, tenemos también a Rodríguez Acevedo en el 2015, quien realiza un estudio jurídico exegético e histórico de la asignatura de educación religiosa. Este estudio es hecho en España y nos revela la religiosidad al interior de las escuelas, fundamentando en el hecho de que todas las instituciones tienen un sistema de enseñanza confesional, pero al tener en sus aulas a estudiantes de diversos credos y confesionalidades. Por otra parte, las bases teóricas legales nos permiten de pronto defender nuestro estudio y saber que nuestra investigación tiene un respaldo. Juan Pablo II, en su encíclica Solitud Ratio Socialis, nos habla que la enseñanza y la difusión de la doctrina social forma parte de la misión evangelizadora de la Iglesia. La limitación de la libertad religiosa y su violación contrastan con la dignidad del hombre y con sus derechos y objetivos. Entonces es como ver que los derechos de los seres humanos también tienen que ver con su dignidad, pero esa dignidad se encuentra mucho más perpetuada, mucho más clarificada a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Juan 23 dijo: hoy como ayer afirma la Iglesia su derecho a tener sus propias escuelas en las cuales inculcar a través de maestros de sólidas convicciones una concepción cristiana de la vida en las que la enseñanza sea impartida a la luz de la fe. Precisamente porque ya están sacando a Dios de las escuelas y de los colegios. Entonces, esto ha permitido un gran conflicto a nivel interno en las instituciones, de más agresividad, de más violencia. Creo que volver a la mirada otra vez a la parte espiritual, a la parte de la fe, podría contribuir en gran parte a solucionar ciertos problemas de las instituciones a nivel interno. El Consejo Pontificio de la Cultura nos dice que la cultura es de tal modo connatural al hombre que la naturaleza de éste no alcanza su expresión plena, sino mediante la cultura. La puesta en juego de una pastoral de la cultura consiste en restituirlo a su plenitud de criatura, a imagen y semejanza de Dios. Si miramos la parte colombiana, la parte legal colombiana, tenemos la Constitución Nacional de 1991, que en su artículo 19 dice: se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla de forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley.
Por lo tanto, podríamos decir que la Iglesia Católica tiene todo el aval para estar en las instituciones educativas enseñando sus doctrinas y enseñando su fe y obviamente manifestando sus expresiones y vivencias cristianas católicas. La Ley 113 de 1994 dice: ninguna iglesia o confesión religiosa es ni será oficial o estatal. Sin embargo, el Estado no es ateo, agnóstico o indiferente ante los sentimientos religiosos de los colombianos. Esto para algunas personas que de pronto dicen que tenemos un Estado laico. Tenemos un Estado que no desconoce los sentimientos religiosos de los colombianos, sentimientos que también están en los niños que estudian en nuestros colegios públicos. La Ley 115 de 1994 nos dice que la educación religiosa escolar aparece como una de las áreas obligatorias y fundamentales de la enseñanza en las escuelas y colegios. Eso lo podemos ver en el artículo 23. También podemos ver otras justificaciones en el artículo 5, 13, 16 y 24 de la misma ley. Miremos la relevancia de este estudio. A nivel teórico, vemos que la vivencia religiosa en el contexto sociocultural colombiano está marcada por el cristianismo y forma parte constitutiva de nuestra cultura e identidad nacional. Es decir, nuestra Colombia es netamente cristiana. Es más, los países latinoamericanos son cristianos y, por decir en su mayoría, cristianos católicos. A nivel práctico, la cultura religiosa católica presente en la mayoría de las instituciones religiosas tendrá siempre manifestaciones y vivencias presentes en los actores de la comunidad educativa. Por tanto, merece ser objeto de estudio. Como decíamos anteriormente, la religión es inherente al ser humano. El ser humano forma parte de la cultura. Por tanto, sus vivencias religiosas también son culturales. En el nivel metodológico, el presente estudio puede tener una gran importancia en cuanto a su metodología, ya que estudios de carácter cuantitativo permiten obtener información precisa y veraz. El entorno educativo es muy propicio para este tipo de investigaciones. Este estudio puede ser la base para otras posibles investigaciones de otras personas que quieran estudiar el tema en contextos educativos colombianos y tal vez el fundamento para hacer unas propuestas, algunos cambios necesarios a nivel de religiosidad en las instituciones educativas. En el capítulo 3 vamos a hablar de metodología. El paradigma es paradigma positivista. Vamos a tener un diseño, investigación de campo de carácter descriptivo y cuando la investigación es descriptiva no tiene variables, pero tiene algunas preguntas. Encontrando preguntas a la investigación como cómo están siendo vivenciadas las prácticas religiosas católicas de las instituciones educativas de la costa caribe colombiana, cuáles son las características o circunstancias cercanas que permiten o no las manifestaciones religiosas en las instituciones educativas de la costa caribe colombiana, de qué manera puede ser posible vivir la religiosidad católica en los colegios públicos de la región Caribe. ¿Qué método vamos a utilizar? Obviamente el método cuantitativo. La población serán las instituciones educativas de la costa Caribe colombiana, pero vamos a mirar la muestra. Serán 3 instituciones por departamento, aproximadamente, ¿no? Vamos a tomar 15 docentes por institución, 40 estudiantes por institución y 2 directivos por institución. ¿Qué instrumentos se irán a utilizar? Las encuestas y la entrevista estructurada. Validez y confiabilidad. Para esto se cuenta con la opinión de expertos. La investigación realizará previamente una prueba piloto con 40 estudiantes que garanticen la confiabilidad del proceso. Los instrumentos aplicados serán previamente revisados y avalados por expertos en investigación. Análisis de datos. Los datos serán obtenidos de fuentes primarias.
decir, de los mismos actores o sujetos que intervienen en esta investigación. Y para el procesamiento de los datos se acude a la revisión minuciosa obtenida de la población objeto de estudio durante el trabajo de campo realizado. Los datos serán analizados a través de programas computarizados que tengan herramientas estadísticas como frecuencias, gráficas y medidas de tendencia central, para luego llevar a su respectivo análisis y conclusiones del trabajo. Esto ha sido toda mi presentación.